El ejército ruso mantiene los incesantes bombardeos en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, ha advertido sobre los riesgos de no actuar frente a Moscú. Bienvenidos al informativo en Deutsche Welle en español. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y arrancamos con los titulares de esta jornada. Ucrania pide más armas a Occidente a medida que las regiones orientales siguen siendo blanco de los bombardeos rusos. Mientras numerosos civiles continúan atrapados en Donetsk, Estados Unidos ha prometido más ayuda militar a Kiev. En Sri Lanka, manifestantes enardecidos por la crisis sin precedentes que afronta el país obligan la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa, quien confirmó que abandonará su cargo el próximo miércoles. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro participó en una marcha de grupos evangélicos en la que expresó su rechazo al aborto. En otra manifestación, su hijo Eduardo se expresó en favor del porte de armas. Las marchas tienen lugar cuando faltan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales en ese país. En Ucrania, la región oriental de Donetsk se encuentra bajo un bombardeo implacable. Esto han asegurado las autoridades de ese país, que han advertido de una mayor concentración de tropas rusas para un futuro asalto. Moscú intensifica su ofensiva después de capturar la región vecina de Lugansk. Mientras tanto, los civiles ucranianos están atrapados en el fuego cruzado. Estas personas están esperando para cobrar su pensión, a pesar de que el ruido de un bombardeo se acerca cada vez más. Siguen evacuando gente, pero no tenemos nada, ni pensión ni a dónde ir. Solo podemos esperar. Tal vez alguien nos dé algo. Ayer recibimos ayuda humanitaria, también nos dieron pan. Rusia intensifica su ofensiva en la región de Donetsk tras capturar ciudades clave en la vecina Lugansk. Mientras las tropas ucranianas tratan de contener el avance ruso. Pero para ello necesitan más armas de las naciones occidentales. Depende del número de armas que nos proporcionen. Actualmente solo alcanzan para frenar a los rusos durante algún tiempo, pero aún no podemos hacerles retroceder. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el frente para levantar la moral de los soldados. Trabajé todo el día desde la carretera. Estuve en la primera línea de defensa en la región de Dnipropetrovsk. Escuché los informes de los comandantes y di las gracias a nuestros chicos y chicas que defienden la región. También agradeció los esfuerzos de las tropas que recuperaron el control de la isla de las Serpientes en el Mar Negro, una victoria muy necesaria para los ucranianos. Cambiamos de tema, vamos a Sri Lanka porque allí meses de dificultades económicas hicieron estallar la ira de miles de personas en las calles de la capital, Colombo. Las enardecidas protestas han obligado al presidente Gotabaya Rajapaksa a presentar su dimisión. Esto luego de que miles de personas irrumpieran en su residencia e incendiaran la casa del primer ministro. Llegaron de todo el país enojados y desesperados. La terrible inflación que sufre Sri Lanka está dejando meses de escasez de combustible y alimentos. Por ello, exigían la renuncia del presidente. Si no sabes gobernar, vete del país. Tenemos hijos. Por eso hemos dejado nuestros trabajos para venir aquí y apoyar esta causa. Amamos nuestro país y a nuestros hijos y estamos sufriendo. Las fuerzas de seguridad intentaban contener a la multitud, pero los manifestantes simplemente eran demasiados. Así, miles de personas terminaron asaltando el Palacio Presidencial, como se veían en las retransmisiones en las redes sociales. Mientras los policías se mantenían al margen y observaban, algunos escalaban los muros del edificio.
Una vez dentro, comenzaron a explorar el palacio haciéndose selfies en las majestuosas habitaciones. Otros decidieron darse un chapuzón en la piscina mientras otros los vitoreaban. Todo el país está bajo presión. Por eso vinimos aquí. Al ver todos los lujos de esta mansión, te das cuenta de que nuestros gobernantes no tienen tiempo para trabajar por el país. Se están malgastando los recursos nacionales con lugares como este. Una crisis económica sin precedentes ha sometido a los 22 millones de habitantes de Sri Lanka a meses de penurias, lo que ha generado un profundo descontento. Los detractores del presidente lo acusan a él y a su familia de corrupción. Su primer ministro, que asumió el cargo hace menos de 2 meses, publicó un tuit anunciando su renuncia por el bien de la seguridad de todos los ciudadanos. En la noche, los manifestantes también irrumpían en su residencia privada en Colombo y la prendían fuego. Y en noticias de América Latina, el presidente brasileño Jair Bolsonaro reiteró este sábado su rechazo frontal al aborto en una marcha protagonizada por grupos evangélicos en Sao Paulo. El mandatario se dirigió a los centenares de personas presentes en el acto, que aprovechó para lanzar consignas en favor de la familia tradicional. Los simpatizantes evangélicos constituyen uno de los principales grupos de apoyo a Bolsonaro en su intento por lograr la reelección en los comicios presidenciales del 2 de octubre. Hasta el momento, sin embargo, Luis Ignacio Lula da Silva sigue liderando las encuestas con unos 15 puntos de ventaja sobre Bolsonaro. Seguimos ahí en Brasil porque también este sábado cientos de personas marcharon hacia el Congreso para defender el derecho a la posesión de armas. Organizada por la Asociación Civil Pro Armas, la marcha contó con la presencia del hijo del presidente brasileño Eduardo Bolsonaro. Los participantes en la concentración instaron a ampliar la legislación sobre armas que el actual mandatario flexibilizó desde su llegada al poder. En los últimos 4 años, el número de ciudadanos con permiso de armas en Brasil aumentó en casi un 500%. Valoramos estas manifestaciones que han tenido lugar hoy en Brasil con el periodista Marcelo Silva, a quien saludamos a esta hora en la capital de ese país, Brasilia. Marcelo, buenas noches. ¿Qué detalles nos puedes contar sobre esta jornada de marchas del oficialismo en Brasil en contra del aborto y a favor del porte de armas? Buenas noches, Carol. Buenos días de marchas en Brasil. Lo contabas por la mañana en San Pablo, el presidente Bolsonaro participó de lo que es uno de los principales eventos evangélicos en Brasil, que sucedía todos los años hasta antes de la pandemia y que fue parado, lógicamente, por la crisis sanitaria y retomó luego de 2 años. El presidente, que habló en un tono electoral, porque habló ante los fieles de las dificultades económicas que está enfrentando el país, habló que la inflación que está atravesando el país es pasajera y también, claro, aprovechó para sentar postura en relación al aborto. Dijo que él forma parte del bando del bien y que son mayoría y que esta será una guerra del bien contra el mal. Aquí también, en la capital, en Brasilia, una marcha a favor de las armas que también transcurrió en paz, como la manifestación en San Pablo, pero no por ello no tuvo discursos inflamados, principalmente el de Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, que fue el principal orador aquí en Brasilia, en un acto que defendió la ampliación del derecho a la posesión de armas para los brasileños. Eduardo Bolsonaro defendió que la flexibilización en las reglas para el acceso de armas que viene decidiendo su padre es una de las claves por las cuales ha reducido los homicidios, algo con lo cual los expertos no coinciden, y dijo, entre otras frases, que lo que la izquierda no entiende es que él prefiere que estar armado en vez de tener a su esposa violada a manos de un delincuente. Estas fueron algunas de las palabras más duras que dio el hijo de Bolsonaro en un acto que promete mantener viva la consigna de las armas y principalmente trasladarla a la campaña electoral. Marcelo, brevemente cuéntanos qué tanto protagonismo están cobrando estos temas en la campaña política en Brasil cuando faltan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales. Bueno, la cuestión del aborto es un tema muy sensible. El expresidente Lula se había manifestado a principios de este año a favor del aborto, había dicho que era una cuestión de salud, pero rápidamente se convirtió en munición para el bolsonarismo y salió a desdecirse, a decir que él es un hombre que está en contra del aborto. No así el tema de las armas, que viene siendo uno de los temas más calientes entre las dos campañas. El expresidente Lula, que prometió que si vuelve a la presidencia
va a cerrar los clubes de tiro abiertos durante el gobierno de Bolsonaro y los va a convertir en bibliotecas. Ya por el lado del presidente Bolsonaro, una de sus principales promesas de campaña, si es reelecto, copiar de alguna manera la legislación de los Estados Unidos, considerada una de las más permisivas del mundo en cuestión de armas, para que más brasileños puedan tener acceso a armamento y a más municiones en un país que lamentablemente tiene una de las tasas de criminalidad y de homicidios más altas del mundo. Marcelo Silva en Brasilia, gracias por estas informaciones. Y vamos a México porque allí Luis Echeverría, presidente de ese país entre 1970 y 1976 y recordado por muchos por la represión de disidentes y por la llamada Guerra Sucia, murió este viernes en la ciudad de Cuernavaca a los 100 años de edad. El actual mandatario Andrés Manuel López Obrador ha expresado hoy su pésame a los familiares y amigos del controvertido exmandatario. ¡Echeverría, asesino! ¡La cárcel es tu destino! Aunque exculpado por la justicia, Luis Echeverría pasará a la historia como el presidente que impulsó la guerra sucia contra la disidencia política. De hecho, se convirtió en el primer exmandatario mexicano llevado a juicio, acusado de genocidio por la masacre de centenares de estudiantes en Tlatelolco, en Ciudad de México. El 2 de octubre de 1968, efectivos del ejército y miembros de un grupo paramilitar atacaron a los asistentes a una concentración estudiantil. Echeverría, por aquel entonces secretario de Gobernación, fue procesado décadas después. En 2009, la justicia desestimó el caso al considerar que el delito había prescrito 4 años antes. Pero aquel no fue el único episodio oscuro en el que se vio implicado Echeverría. En 1971, ya como presidente mexicano, el grupo paramilitar Los Halcones asesinó a más de 200 estudiantes que participaban en una manifestación en la capital. Acusado por la Fiscalía como responsable de la matanza, un tribunal lo exculpó en 2005. Partidario de la mano dura contra los movimientos de izquierda en México, Echeverría se presentaba en el exterior como un presidente progresista. De hecho, fue un firme defensor de la Cuba de Fidel Castro y del Chile de Salvador Allende. Tras abandonar la presidencia del país en 1976, Echeverría se postuló sin éxito para el cargo de secretario general de Naciones Unidas. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, visitó por primera vez en más de una década la ciudad de Alepo para participar en la celebración de la fiesta del sacrificio, la festividad más importante del Islam. Tras el tradicional rezo, el mandatario sirio participó también en la inauguración de una central térmica y de una planta de bombeo en Alepo, motor económico e industrial del país. Desde el año 2016, la ciudad está bajo el control de las fuerzas gubernamentales. El ejército de Assad logró reconquistarla tras 4 años de duros combates contra grupos opositores y yihadistas en el contexto de la guerra civil que continúa en curso en el país. Los restos mortales del ex primer ministro japonés Shinzo Abe fueron trasladados a Tokio un día después de su asesinato en la ciudad de Nara. La policía admitió que hubo fallos en la seguridad de Abe que permitieron que el agresor se aproximara y sacara un arma, disparándole 2 veces por la espalda. Según las primeras investigaciones, el asesinato no tendría motivación política. Y nos vamos con tenis porque la kazaja de origen ruso Elena Rybakina ha derrotado a la tunecina Ons Jabeur, consagrándose como campeona en Wimbledon. Rybakina venció a su contrincante en 3 sets. Ninguna de las 2 jugadoras había llegado a la final de un Grand Slam antes de Wimbledon, pero fue la kazaja de 23 años quien se adjudicó su primer trofeo importante. Escuchemos lo que dijo la tenista Elena Rybakina después de obtener el título de campeona en Wimbledon. No tengo palabras. Estaba muy nerviosa antes del partido, pero también durante el partido. Estoy feliz de que se haya acabado. Nunca había sentido algo así y quiero dar 1.000.000 de gracias al público por su apoyo. Ha sido increíble. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de 1 hora con más noticias. Sigan con nosotros.